Amada iglesia del Señor Jesucristo, amados hermanos de Fuego Santo, amados hermanos y amigos que me escuchan. Para mí es un gozo, un privilegio estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios ante ustedes. En esta prolongación de esta cuarentena, esperando que se encuentren maravillosamente bien, bendecidos en victoria de la mano de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 15, versículos 11 y 12, dice así la palabra. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y le repartió los bienes. ¿Qué pasó con el hijo menor? ¿Cuál era el desespero que tenía? ¿Estaba aburrido? ¿Estaba desolado? ¿Se sentía triste? ¿Por qué sería? ¿Por las obligaciones que tenía? ¿Por las responsabilidades que tenía que cumplir? ¿Por la disciplina a la cual tenía que someterse? ¿O por la autoridad de un padre a la cual tenía que sujetarse? ¿O el hijo menor se llenó de ambición, se llenó de codicia, se llenó de avaricia y estaba aprovechando la oportunidad con papá para pedirle su parte? Dice la palabra que el padre le repartió los bienes. Aquí no dice que el padre dudó. El padre lo hizo, se lo dio. Y el hijo, acumulándolo todo, después de muchos días, se fue lejos a una provincia apartada. Y yo pregunto, ¿ese hijo menor estaba saliendo de la esclavitud a la libertad? ¿O estaba saliendo de la libertad buscando esclavitud? Ese hijo menor estaba saliendo de la pobreza a un mundo que le diera las riquezas que él esperaba encontrar, o salía donde estaban las riquezas para entrar en la pobreza. Pero ese hijo se había salido de casa y se salió de la cobertura, porque dice que se apartó. Y apartarse del Señor es grave. Nada podemos hacer sin Él. Y dice la palabra que allí desperdició sus bienes. ¿Cuándo los desperdició? Cuando se apartó. Cuando salió de la cobertura del Padre. Desperdició sus bienes. Porque todo lo que uno quiera hacer fuera de los caminos del Señor, fuera del reino de Dios, se desperdicia. En cambio, con Dios y en casa, todo es para provecho nuestro. Y dice la palabra que vivió perdidamente, porque desde que él tomó esa decisión, ya su vida estaba perdida. Ya su vida no tenía ningún aliciente, no tenía ningún valor, no tenía ningún propósito. Estaba en la búsqueda de las cosas del mundo. Y dice la palabra que cuando todo lo hubo malgastado. Claro, hermanos, porque cuando uno se sale del reino del Señor, se sale de los caminos del Señor, se sale de casa y la cobertura del Padre, todo se malgasta, todo se pierde, todo se gasta. Pero en casa, con papá y en su reino, todo se invierte, todo se gana. Es maravilloso. Y dice que vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Todo lo tenía en casa. En la casa tenía lo mejor y lo excelente. Pero él se fue en búsqueda de lo peor, de lo más bajo, de lo más denigrante. Y mire que lo tomó el hambre. ¿Por qué? Porque ya no tenía ningún dinero. Ya no tenía absolutamente nada. Y dice la palabra que fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de esa tierra, y el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Porque uno en el mundo es un arrimado. Si nosotros fuéramos del mundo, el mundo nos escucharía, porque el mundo ama lo suyo. Pero porque no somos del mundo, antes el Señor nos sacó del mundo, el mundo nos aborrece. Porque nosotros, amada iglesia, somos de Dios. Y el que conoce a Dios nos oye. Pero el que no es de Dios no nos oye.
Porque nosotros tenemos el espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, pero el mundo tiene el espíritu de error. Es una bendición esta palabra que el Señor me dio. Y se arrimó a ese hombre, que tal vez era un hombre de prestigio, un hombre que tenía poder, un hombre que tenía riquezas, que tenía fama, fortuna, que tenía prestigio, posición, que todo lo tenía. Y él miró al hombre y no miró a Dios. Y puso su esperanza y puso sus ojos en ese hombre. ¿Y qué hizo ese hombre, ese hacendado? Lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Porque así obra Dios con sus hijos. Y sus hijos obran con Dios de esa manera, que en lugar de quedarse en casa e ir a apacentar ovejas y apacentar almas, prefiere ir a apacentar las cosas malas del mundo, a apacentar cerdos. Y nosotros sabemos que representa un cerdo. Representa lo más bajo. Porque un cerdo se revuelca en el lodo, en el fango, en el barro. Y eso no quiere Dios para nosotros, sus hijos. Ni quería para ese hijo menor. Y sin embargo, en esa hambre que tenía, él no comía de la mesa de aquel hombre rico, lleno de dinero y de riquezas, que pertenecía al mundo, porque él dejó la mejor mesa, que es la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores, y quería llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero dice la palabra que nadie le daba. Aquí hay varias cosas. Él llegó al nivel más bajo, se hundió en el lodo, en el fango nuevamente. Cuando Dios ya lo había sacado de esa situación, volvió a esa condición. Y quería comer aún de lo que comían los animales. Aún me lleva, cuando estoy hablando en este momento, lo que hizo Daniel. Daniel rehusó contaminarse con la comida del rey. Y tal vez era una excelente comida, pero propuso en su corazón no hacerlo. Entonces, ¿qué podemos decir de este hijo menor que ansiaba comer aún de la comida de los cerdos, pero nadie le daba? ¿Qué quiere decir? Que ese hacendado tenía compasión y misericordia de toda esa gente que empleaba. Jamás. Porque aquí dice que nadie le daba. Quiere decir que muchos comían también de la comida de los cerdos. Pero ¿saben una cosa, amada familia? Dice la palabra que volviendo en sí, ¿quién? El hijo menor. Le fueron abiertos los ojos del entendimiento. Cayó en cuenta del error que estaba cometiendo. Cayó en cuenta de esa gran falta que ha cometido de salir de casa, de apartarse de papá, e irse a un mundo que no le ofrecía sino perdición y destrucción. Un mundo que le robó todos los bienes que el Padre le dio. Un mundo que no tuvo misericordia. Un mundo que no le importó destruirlo, acabar con él. Pongámonos a pensar lo que el Espíritu Santo está hablando en esta hora. Pero él, volviendo en sí, entró en razón, porque Dios tuvo misericordia de él. Y entonces dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Estaba reconociendo la belleza que es estar en casa, la belleza que es estar en el reino con nuestro Padre Celestial, porque Él nos da lo excelente, lo mejor. Ahora pregunto, ¿dónde estaba la abundancia? ¿En el mundo? ¿O la abundancia estaba en casa y en el reino y con su Padre? Porque la palabra dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Dónde está muriendo de hambre? ¿En casa de papá y con papá o en el mundo? Si todo lo había perdido. Ahora pregunto, ¿dónde está la abundancia? ¿En el mundo o en la casa con papá?
o en el mundo está la escasez y la abundancia en casa y con el Padre. Pero también hay algo aquí maravilloso. Él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? No me cansaré de repetirlo. ¿Qué tenían los jornaleros en casa de papá? Escasez o abundancia. La palabra nos enseña que abundancia. Todos tenían abundancia. Pero el mundo le daba hambre, porque vino una gran hambruna. Jamás en casa del Padre, en el reino de nuestro Padre, tendremos hambre. Porque en el tiempo de hambre seremos saciados, y en humanos tiempos no seremos avergonzados. Porque el que nos sustenta a nosotros, sus hijos, es Dios. ¡Qué bendición tan grande es esto! Y por eso él tomó la decisión y dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué estaba haciendo el hijo menor? Reconociendo sus pecados, reconociendo sus faltas, reconociendo que la decisión que ha tomado al principio no le había producido ningún resultado, que el mejor resultado era volver a casa, volver a papá y pedirle perdón. Y dijo: y yo le diré: yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él vio que aún los jornaleros en casa tenían abundancia, porque eso es lo que hace papá: nos da abundancia sobre abundancia cada día. Pero se dio cuenta que en el mundo hay hambre y en el mundo hay escasez. Y si no, miremos la condición en que está la tierra, la humanidad en este tiempo de pandemia. Hambre hay por todas las naciones del mundo. Amada iglesia, y levantándose vino a su padre. ¿Qué decisión la que tomó? Y cuando estaba aún lejos, dice la palabra, lo vio su padre. ¿Quién lo vio? Su padre. Cuando estaba en la decisión que ha tomado en el mundo, ¿quién lo estaba viendo? El mundo. Y nadie iba a estar a su lado. Pero el padre, después de que se arrepintió y reconoció sus fallas, sus errores, sus equivocaciones, entonces lo vio, aún estando de lejos. ¿Y qué hizo el padre? Fue movido a misericordia. Y corrió el padre y lo abrazó y lo besó. Antes de que él le fueran abiertos los ojos del entendimiento al hijo menor, ¿el padre corrió? No. Era él el que tenía que entrar en razón y tomar la propia decisión de volver a casa y pedirle perdón al padre. Y como el padre conoció la determinación de su hijo, que había salido de un corazón sincero, entonces corrió, lo abrazó y lo besó. Y el hijo cumplió lo que antes dijo que él iba a decir al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y sabe una cosa, amada iglesia, yo creo que el padre se quedó mirándolo y le dijo, y estoy parafraseando: no solamente eres digno de ser llamado mi hijo, sino también que eres digno de mi confianza de ahora en adelante. Porque eres digno de mi llamamiento. Y serás digno de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra. Porque has vuelto a casa al lado de tu Padre. Y serás digno de alcanzar el reino de los cielos. Y serás digno de levantarte entre los muertos y compartir tu vida conmigo para siempre. Y el padre dijo a sus siervos: ¿quiénes eran sus siervos? Los jornaleros. Y todos los siervos, los jornaleros, tenían bastante alimento. Tenían todo lo que su alma deseaba. No le faltaba nada. Y el padre dijo a los siervos: sacad el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y calcen sus pies. Amados hermanos, porque siempre que nosotros venimos de la escoria, de la suciedad, de la inmundicia, el Señor lo primero que hace es cambiar nuestras vestiduras. Cambia nuestras vestiduras harapientas, nuestras vestiduras sucias,
por vestiduras blancas, resplandecientes, sin mancha y sin arruga. Un día en la palabra está escrito, lo hizo con Josué. Y también lo hará contigo y lo hará conmigo. Y mandó que pusieran un anillo en su mano para que recordara que aunque se fue de casa, aunque se fue del lado del Padre, todavía tenía el sello del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en el tiempo que estuvo por fuera de casa, se había apagado. Pero ahora el Espíritu Santo se encendía nuevamente. Porque nuestro Señor Jesucristo había llenado ahora el corazón de ese hijo menor de luz. Lo mismo que su alma, su ser interior. Y díjole, calcen en los pies. Y volvían a poner el calzado que indicaba que volvía al reino de Dios, que volvía a los caminos de Dios e iba a caminar por el camino que Dios le había trazado para siempre. ¿Y qué más dijo el Padre? Traigan el becerro más gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué el becerro más gordo? Porque el Señor a sus hijos le da lo mejor. Si a su jornalero le da abundancia y a sus siervos les da abundancia, cuanto más a nosotros sus hijos nos va a dar extravagante abundancia y nos va a dar lo mejor, lo excelente. Y lo excelente en ese momento era el becerro más gordo, que estaba significando la capacidad que había en casa del Padre, la abundancia, las riquezas que había en la casa del Padre. Y hoy mátelo y comamos, porque el Señor nos sienta en su mesa para que comamos siempre lo mejor. Esto no lo hace el mundo, lo hace el Padre en casa con cada uno de nosotros sus hijos. Y hagamos fiesta, porque hay una fiesta en el cielo siempre que un pecador se arrepiente. Porque siempre hay fiesta cuando un hijo vuelve a su entendimiento y reconoce que el mundo no es lo mejor, que lo mejor es en la casa, el reino de Dios y estar con nuestro Padre Celestial. Y dijo el Padre, ¿por qué hago todo esto? Porque mi hijo era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Quiere decir que ese hijo estaba dormido y se levantó porque le fueron abiertos sus ojos y se levantó y tomó la mejor decisión porque despertó de la muerte espiritual y vino el alumbramiento de nuestro Señor Jesucristo a su ser interior y a su corazón. Amada iglesia, pero había también estaba el hijo mayor. Pero el hijo mayor, ¿de dónde venía? Del campo. Si nosotros vamos a la parábola del trigo y la cizaña, el campo habla del mundo. El hijo venía del mundo. ¿Qué estaría haciendo en el mundo? Pero cuando vino y se acercó a casa y oyó la música y las danzas, enseguida cambió. Cambió su manera de ser, cambió su actitud, cambió su proceder. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. ¿Cómo tendría subyugado a los criados? Y el criado le dijo, tu hermano ha venido. No le dijo, es que un hombre ha venido. Le dijo, tu hermano ha venido. ¿Qué sentiría ese hermano mayor de saber que su hermano menor había aparecido otra vez para estorbar el camino que tal vez él ya tenía trazado en contra de su padre? Y le siguió diciendo, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Hermanos, así es papá con nosotros. Pero ese hijo mayor se llenó de enojo y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrase. Y se llenó de enojo porque era un hijo mayor indiferente a las cosas de Dios. También podemos creer cuánta semilla de la palabra de Dios había sembrado Dios en su corazón a ese hijo mayor, como lo hizo del principio con su hijo menor. Por eso su hijo menor volvió y fue bendecido con creces. Pero su hijo mayor no lo había comprendido y no quería entrar. Quiere decir que estaba fuera de casa de papá,
que estaba fuera de la cobertura del Padre. Y mire, tan bondadoso y misericordioso papá, que le rogaba que entrase a casa. Y en el lugar de entrar, como hay muchos hoy en el mundo y muchos hoy en el pueblo de Dios, que prefieren estar fuera de casa que dentro de casa, porque creen que en el mundo pueden alcanzar todo lo que quieren, que el mundo les puede dar y les puede brindar todo lo que ellos necesitan, todo lo que ellos quieren conseguir, anhelar y desear. Pero no es así. Pero este hijo mayor le dijo al padre: he aquí tantos años que te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Estaba siendo irrespetuoso con el padre. Estaba deshonrando al padre. Porque el que está en el mundo sin recibir a Cristo, eso es lo que hace: deshonrar al Padre, y deshonrar el reino de Dios, y deshonrar la casa de Dios donde nosotros pertenecemos. Y le dijo: nunca te he desobedecido. Ya le estaba desobedeciendo. Ya estaba siendo irrespetuoso en los años que llevaba con papá. ¿Y qué le reclamó al padre? ¿Que le diera crecimiento espiritual? ¿O le reclamó al padre lo material, diciéndole que ni un cabrito le había dado para gozarse con sus amigos? ¿En qué estaba pensando ese hijo mayor? No nos debemos zarandear de las cosas del mundo. No nos dejemos que el mundo nos dé latigazos. No nos debemos abrazar de los ofrecimientos perversos del mundo, ni de los ofrecimientos perversos de este mundo corrompido, hermanos. Y mire la actitud tan bella del padre. Cuando el hijo le dijo, el hijo mayor: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Le recalcaba: tu hijo, que se gastó tus bienes con rameras, ahora le has hecho matar el becerro gordo. Y mira la respuesta del padre. Qué respuesta tan hermosa la del padre: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Aquí hay dos cosas: el hecho de que el hijo menor le pidió los bienes al padre, jamás dejó de ser su heredero, y menos dejó de ser su hijo. Eso hace Dios cuando hay un verdadero arrepentimiento, una verdadera convicción de que es mejor estar en casa con papá. Pero también recalcó: era necesario hacer fiesta, porque tu hermano, porque Dios no quiere que entre hermanos nos maltratemos, sino que nos tratemos como es debido. No quiere que nos rechacemos, sino que nos atraigamos con lazos de amor y misericordia. Por eso el Señor habla en su palabra del afecto fraternal, y que debemos tener amor fraternal, pero jamás fingido. Amada iglesia, en este pasaje que Dios me dio y nos dio a todos nosotros hoy, el hijo menor volvió a casa y fue bendecido extraordinariamente por el padre. Y el hijo menor, cuando le dijo el padre: tú siempre estás conmigo, perdón, al hijo mayor, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, le estaba diciendo el Señor: camina conmigo, madura, hijo, crece espiritualmente, gánate lo que es mío, porque también es tuyo. Quiere decir que el Dios Todopoderoso, el Padre Celestial, le está brindando otra oportunidad, porque Él no quiere que ninguno se pierda en esta tierra, sino que todos lo reconozcan y se arrepientan verdaderamente. ¿Por qué? Porque fue digno el llamamiento del padre del hijo menor, porque dio frutos dignos de arrepentimiento. Y amada iglesia, recordemos los que el Señor nos dice en su palabra, unido a lo que hemos oído, que el amor al dinero es la raíz de todos los males, y el cual, codiciando algunos, se extrajeron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El Señor quiere que nosotros
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque dice el Señor que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y la codicia necia que daña la voluntad, que daña la fe del Hijo de Dios como el ser humano y lo lleva a la destrucción y a la perdición. Aprendamos a vivir contentos en cualquier situación que estemos. Aprendamos a vivir humildemente. Aprendamos a vivir en abundancia. Dios nos ha enseñado a través de su palabra que en todo y por todo debemos estar enseñados a estar saciados o a tener hambre, a tener abundancia o a padecer necesidad. Pero recordemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque no podemos desconfiar de la maravillosa providencia de Dios, que mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a las gloriosas riquezas en Cristo Jesús. Por eso, amada iglesia, el Señor nos recuerda que nuestras costumbres sean sin avaricia, que estemos contentos con lo que tenemos ahora, para que vamos a tener lo que no tenemos. Porque el Señor dice en su palabra que nunca nos desampara y que nunca nos dejará. Pero también nos recuerda que nos miremos a nosotros mismos, que nos revisemos. Porque la abundancia del hombre no consiste en abundancia de los bienes que posee. Y él le dijo una parábola a esos dos hijos que estaban peleando por una herencia. Yo no soy juez y partidor de ustedes. Porque uno que ha salido multitud le dijo, dile a mi hermano maestro que me dé la parte de mi herencia. Y más bien el Señor le dijo, mira, guárdate de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, lo volví a repetir. Y le dijo, un hacendado tenía una hacienda que producía mucho. Pero pensaba dentro de sí mismo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Pero pensaba dentro de sí mismo todo eso. No en presencia de Dios, sino en presencia de sí mismo. Dijo, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis bienes y mis frutos. Y diré a mi alma, alma, muchos frutos y muchos bienes tienes para muchos años. Regocíjate, come, bebe y repósate. Y el Señor se le apareció y le dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Pero ¿qué le recalcó el Señor? Así es para los que atesoran para sí mismos y no son ricos para con Dios. Amada iglesia, dice la palabra que ¿qué sacamos con ganar todo el mundo? ¿De qué nos aprovecha tener posesiones, propiedades, dinero, riquezas, fama, prestigio, posición, fortuna? Si eso nos va a destruir a nosotros mismos, hace que nosotros mismos nos perdamos y perdamos al final nuestra alma. Y nada podemos pagarle a Dios por nuestra alma. Por eso el Señor dejó escrito en su palabra también que el que ama el dinero jamás se saciará de dinero. Porque el que ama las riquezas y el mucho tener, jamás logrará dar fruto en ello. Cuidémonos, hermanos. Porque también en su palabra el Señor nos dejó escrito que ningún siervo puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará al otro. O estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y al mundo, ni a Dios ni a las riquezas. Escojamos a quién le vamos a servir. Y voy a terminar con esto. También la palabra nos enseña del doble ánimo. ¿Qué es el doble ánimo? Es tener dos personas dentro de la misma persona. Y el hombre que es inconstante en sus caminos actúa de la misma manera. Porque esa persona quiere pensar en Dios y en las cosas de Dios, pero también pensar en el mundo y en las cosas del mundo. ¿Lo voy a lograr
o no lo voy a lograr, dice. ¿Puedo actuar o no puedo actuar? ¿Actúo o no actúo? ¿Hago o no hago? ¿Puedo o no puedo? Pero sepamos una cosa. Si nosotros revisamos nuestra manera de pensar, hallaremos la respuesta. Si nosotros queremos lograr algo de Dios, tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Porque nosotros no podemos tener el privilegio de ser inconstantes en nuestros pensamientos, de ser inconstantes en nuestros caminos, ni de ser inconstantes en nuestros resultados. Porque la misma palabra nos enseña en Santiago 1:17 y Hebreos 13:8 que nuestro Señor Jesucristo no cambia, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación, y que Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por siempre. Si nosotros seguimos caminando de esa manera, siendo inconstantes o teniendo doble ánimo, no seremos dignos de confianza, porque aún nuestra misma confianza la vamos a perder. No limitemos a Dios con ello. Amada iglesia, Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, Dios nos quiere dar su herencia en esta tierra y en la eternidad. Dios quiere darnos lo mejor. Pero como dijo nuestra amada pastora Lucy el jueves, activemos nuestra fe. Si pensamos, pensemos con fe y no dudemos. Si pedimos algo, pidamos con fe y no dudemos. Si hablamos, hablemos con fe y no dudemos. Si hacemos algo, hagámoslo con fe y no dudemos. Si actuamos, actuamos con fe y no dudemos. Por eso podemos declarar hoy y decir que la inconstancia y el doble ánimo nunca jamás volverán a formar parte de nuestra vida. Y podemos confesar ahora mismo que por el contrario, de ahora en adelante vamos a perseverar en los pensamientos de Dios. Y así podemos decir un día o ahora mismo: soy constante en mi manera de hablar. Soy constante en mi manera de actuar. Ahora soy constante en mi manera de proceder. Ahora soy constante en mi manera de vivir. Ahora soy constante en todo lo que hago. Ahora soy constante en todo lo que emprendo. Y si lo hacemos así, veremos una maravillosa y gloriosa respuesta de Dios. Pero perseveremos de esa manera hasta el fin, porque el Dios de paz está con nosotros. Y nosotros entonces generaremos confianza delante de Dios. Repito, generaremos confianza delante de Dios. ¿Y por qué? Porque cuando cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de actuar, cambia nuestra manera de decidir y cambia nuestra manera de proceder. Cuando nosotros cambiamos nuestros pensamientos, conforme sean nuestros pensamientos, nosotros definiremos nuestro camino. Y nuestro camino definirá nuestro destino, no solamente en esta tierra, sino también definirá nuestro destino eterno. Y acordémonos, amados hermanos, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Pero también nunca nos olvidemos que nuestro Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y que nadie va al Padre sino a través de Él. ¿Qué quiero decirles con esto? Aferrémonos a ese camino que se llama Jesucristo. Aferrémonos a esa verdad que se llama Jesucristo. Aferrémonos a esa vida que se llama Jesucristo. Porque nadie va al Padre sino a través de Él. Está hablando de vida eterna. Si tú quieres esa vida, tienes que tener en tu vida la vida de Jesucristo, para que en la eternidad esas dos vidas se unan y vivamos con Él para siempre. Dios les bendiga, amada iglesia. Y si hay alguno, hermano, que quiere tomar votos con Dios,
o alguna persona que no le ha entregado su vida a Dios, puede repetir conmigo esta oración y decirle: amado Padre Celestial, qué bendición haber escuchado tu palabra. Tú me has enseñado hoy que no hay como tu casa, que no hay como estar unido a ti, Padre Celestial, porque separado de ti nada puedo hacer. Yo estaba ignorando o cayendo en el error de que el mundo me podría dar de todo lo que yo quisiera, de todo lo que mi alma anhelara. Pero ahora me doy cuenta que el mundo me hace escasez, que el mundo me quiere atrapar y robarme todo lo que yo pueda tener a tu lado y en tu casa. Porque jamás escuché en la palabra de hoy que en tu casa, Padre, hay escasez, sino abundancia. Que en tu casa hay pobreza, sino riquezas. Que en tu casa hay fracaso, sino éxito. Que en tu casa hay derrota, sino victoria. Y yo quiero esa victoria. Y ahora comprendo que ya me la diste a través de la cruz. Por eso te abro hoy mi corazón y te recibo como mi único Señor y Salvador personal. Señor, lléname de tu Santo Espíritu para que me enseñe a caminar contigo. Porque únicamente quiero salir de tu casa y caminar en el camino que tú has trazado para mi vida. Y enseñarle a otros que tienen que caminar contigo. Porque contigo está la abundancia, las riquezas y la verdadera prosperidad. Gracias, Señor, por tu perdón y gracias por hacerme hoy tu hijo. Te alabo y te bendigo. Gracias, Señor. Amén y amén. Amada iglesia, los bendigo. Amados hermanos, amados amigos, los bendigo. Un feliz día.